Bueno, gloria a Dios. Saludamos nuevamente a todos nuestros hermanos del estudio bíblico que estamos haciendo con la finalidad de poder comprender un poco más ese libro tan bonito que es para nosotros y tan importante como es la Biblia, y que al estudiar pues nos va a ampliar mucho más el conocimiento y de verdad nos va a acercar mucho más hacia el mensaje que Dios quería transmitir. Hoy entonces vamos a estudiar de algo que es muy importante, que va de la mano con nuestro tema anterior, donde estábamos hablando acerca de la geografía bíblica. Recordemos que la revelación de Dios a la humanidad se llevó a cabo tanto en el espacio, que hablamos la vez pasada, hablando de la geografía, como en el tiempo. Y al hablar del tiempo llegamos a algo que se llama la cronología bíblica, un tema también que en un tiempo me preocupó, me llamó mucho la atención, pero no encontraba como muchas herramientas acertadas acerca del tema hasta que llegué a esta clase de Antiguo Testamento 1 con el profe Luis Carlos Rincón, porque vamos a usar las diapositivas de él, que muy amablemente nos ha cedido a todos los estudiantes del curso. Entonces, cuando ya llegamos a este estudio de la cronología bíblica con el profe Rincón, pues definitivamente se te abre un panorama grande para entender este tema y saberte ubicar. Nos vamos a ubicar desde la historia primitiva, vamos a pasar por todo el tema del Éxodo, del reino unificado, la división de los reinos, el exilio, y vamos a llegar pues ya hasta donde terminaría esa historia a grandes rasgos del Antiguo Testamento, pasando rápidamente por cada uno de los momentos y hasta donde el tiempo nos lo permita. Si logramos ubicarnos en cada momento, ejemplo, la época del Reino Unido, que es el 1050 hasta el 931 a.C., por ejemplo, y saber ubicar ahí, por ejemplo, que lo vamos a estudiar, qué reyes y qué personajes intervinieron allí, pues nos va a ampliar de verdad muchísimo el panorama. Entonces, comencemos. Es importante entender que la Biblia no es un libro como tal histórico con una cronología marcada, ¿no? Puede tener algunas imprecisiones, porque la Biblia tiene muchos relatos de tipo histosófico, que se quería transmitir contar un hecho para transmitir una enseñanza y lo que podía ocurrir allí y lo que le podía ocurrir a la persona en un futuro, y saber interpretar de allí la manera de Dios para poder extraer un mensaje. Entonces, nos vamos a acercar a esta cronología entendiendo que pueden haber algunas imprecisiones, incluso para los estudiosos, para los judíos que han intentado reconstruir esta historia. Hay dos cronologías, la cronología temprana y la cronología tardía, y tanto la una como la otra tienen razones para poderlas comprobar, tienen como fundamentos de peso, pero definitivamente hay que casarse con la una o con la otra. Para este tipo de cronologías encontramos también que tanto en la parte bíblica como en la parte arqueológica encontramos bases. Pero hoy vamos a iniciar nuestro estudio hablando entonces, por un lado, nos vamos a ir por la historia bíblica, y por el otro lado vamos a hacer esta comparación, hay otra palabrita pero se me escapa, con la historia profana. Entonces nos vamos a ubicar un poco. Arrancamos acá más o menos año 3000 a.C. Bueno, recordemos lo siguiente: para los judíos el mundo fue creado en el año 3760 a.C., ¿verdad? Como ellos no tienen la división antes de Cristo y después de Cristo, si sumamos 3760 más 2020, eso nos va a dar 5780, que es el año en el que estamos en este momento para los judíos, ¿no? Nosotros estamos en el año 2020, tenemos un calendario gregoriano, existen otros como el calendario chino, para ellos estamos más o menos en el año 4000 y algo, el calendario musulmán, que estaremos en el 1400 y algo aproximadamente, pero vamos a centrarnos en esta parte. En el calendario judío, entonces, ellos estiman que la tierra, el mundo, fue creado hasta más o menos 3760 años antes de Cristo. Allí nos vamos a ubicar, y por acá entonces está la historia profana, que es lo que estaba pasando afuera de Israel, porque aquí nos va a contar lo que pasa en el pueblo con la nación, no de Israel porque todavía no se llamaba así,
sino con los hebreos, pudiéramos llamarle, para un entendimiento en este momento. Más adelante lo vamos a comprender. Pero en la historia profana no quiere decir que aquí no va pasando nada, o lo que nosotros pudiéramos llamar historia secular o lo que está pasando afuera. Aquí sí estaban pasando muchas cosas, entonces es necesario hacer aquí una sincronía, a ver qué era lo que iba pasando acá y qué era lo que iba pasando acá. Acá entonces nos vamos a ubicar más o menos años 3000 a.C., la época del bronce antiguo, hablando de la edad de los metales. Y entonces aquí podemos ubicar a personajes como Adán, Abel, Enoc, Noé. Aquí está la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel. Y esta historia primitiva, recordemos que es de Génesis del 1 al 11. Bueno, los que no sabían, Génesis del 1 al 11 se conoce como la historia primitiva. Y allí pues hay bastantes imprecisiones por razón de que, diría yo, es lo más alejado que hay, pero también es donde se creó la tierra, y como en ese momento nadie estaba allí tomando anotación de qué estaba pasando, cómo Dios creaba todo, sino que se vino a escribir mucho después. Entonces, pero pues para tener un acercamiento, se conoce como historia primitiva acá. Muy bien. Acá ya estaban pasando cosas, acá ya estaba el tema del imperio egipcio, ya aquí habían dinastías, la cuarta hasta la sexta. Aquí ya habían grandes pirámides, existían para ellos textos religiosos, ya ellos venían bastante desarrollados. También está la época de la decadencia. Esto es importante anotarlo. Ellos en diferentes momentos en Egipto, por razón de que allá reinaban por familias, entonces a la hora de que entraba una u otra familia a reinar, ¿qué pasaba? Ellos trasladaban como la capital o el centro de poder, a veces lo trasladaban de un lugar a otro. Aquí entonces dice que se encontraba el poder o la capital concentrado en Tebas. Todo eso estaba ocurriendo allá, estamos haciendo una sincronía, historia bíblica e historia profana. Vamos a hablar acerca de los patriarcas. Ya nos ubicamos en el año 1850 a.C. Aquí entonces está lo siguiente. Está Abraham, la llegada de Abraham a la tierra de Canaán, más o menos 1850. Aquí ubicamos entonces a personajes como Abraham, Isaac, Jacob, muy conocidos para nosotros, José, sus hermanos y toda esta parte. Comienzo de la nación hebrea. Y aquí es importante aclarar esto, cuando hablamos de la nación hebrea, no todos eran descendientes de Abraham, no, sino que la nación hebrea fue un grupo de una gran agrupación de grupos étnicos que se fueron uniendo de alguna manera porque tenían ciertas cosas en común, y entonces terminó llamándose a todos los que pertenecían a esa región eran los hebreos, pero no quiere decir entonces que todos venían de la descendencia directa de Abraham. Pero acá estaban pasando también otras cosas, el Imperio Medio. Esto lo vamos a tratar más rápido, intentando no crear confusión pues en los hermanos que están escuchando este estudio bíblico. Imperio Medio, la dinastía 12, que era una dinastía bastante poderosa. Aquí ya en otro momento habían trasladado la capital para Memphis, por lo que estábamos hablando ahora, dependiendo si estaba gobernando una familia u otra, entonces trasladaban como la capital, el centro del poder. Aquí ya aparecen diferentes situaciones, ya comienzan ellos a desarrollar la literatura clásica, llega la dinastía 10, la 12, aquí aparece esto que es la epopeya de Gilgamesh, que es como un diluvio, bueno, de otra manera porque es un diluvio con fuego, pero aquí ya aparece esta situación, que es un relato, pudiéramos decir, paralelo a lo que pudo ser el diluvio. Entonces allí ya nos centra como a pensar y a estudiar un poco más en todo esto, y que vale la pena hacer la sincronía. Aquí ya están ocurriendo varias cosas, y es la familia de Jacob se traslada a Egipto. Recuerde que José, cuando es vendido, él comienza pues a crecer allá y se le da una oportunidad, y José llega a reinar allá, a reinar o a ser el segundo después de Faraón
gracias a que estaban reinando estos personajes que son los Hicsos. Como tal, era un pueblo que venía de la Mesopotamia y era un pueblo que había bajado, era un pueblo fuerte y se había apoderado de Egipto. Entonces ellos tenían como cierto lineamiento, era un pueblo semítico, cierto lineamiento también como José y de dónde venía él, y eso le permitió. De otra manera hubiese sido imposible que José hubiera reinado en Egipto, pero se debió gracias a que allí estaban reinando los Hicsos. Aquí entonces se traslada, aquí estaba ocurriendo esto, la Mesopotamia, aquí aparece el código de Hammurabi, donde aparecen un montón de leyes, un montón de lineamientos para la sociedad, que también nos va a dar unas luces muy importantes a la hora de encontrar todas las leyes que recibe o que opta el pueblo o la nación de Israel o los hebreos. La ocupación de los Hicsos, las dinastías, aquí llega la 15, la 18, muy bien. Recordemos que luego de que José está allí, esto se convierte en una opresión. Cuando José muere, llega otro faraón, entonces allí se debe también a que ya no están los Hicsos, sino que se levanta una dinastía, la dinastía 16, que es la que viene y se apodera nuevamente o recupera Egipto, y entonces comienza esta época tan dura para el pueblo de la opresión. Luego nos ubicamos en el Éxodo, entonces ya estamos en la edad, vamos aquí a adelantarnos un poco, ya estamos en la edad de bronce reciente, 1550, 1200 años más o menos, estamos hablando, recuerde, antes de Cristo. Aquí nos ubicamos con libros como Éxodo, Levítico, ubicamos libros como Números, Deuteronomio. Aquí ya están estos personajes que son los que centran gran parte del relato que encontramos en estos libros. La historia profana, bueno, aquí estaba pasando diferentes cosas que puede ser que no nos llamen mucho en este momento la atención, pero a la hora de ir a estudiar un poco más allá, en algún momento estas fechas también nos pudieran servir muchísimo. Continuamos. Vamos entonces con, ya llega la liberación de Egipto. Aquí también hay unos temas bien interesantes, porque ya llega el momento donde el pueblo de Israel, miremos algo por acá, el pueblo de Israel está pasando ese momento duro de tracto, de castigo. Ellos claman a Dios, Dios levanta a Moisés, y aparece aquí en el 1290 la liberación del pueblo. Aquí ocurren cosas como, recuerde, después de que salen, Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo, la entrega de la ley, el fracaso de Cades Barnea, pero acá estaban ocurriendo otro montón de cosas que a la hora de hacer una sincronía para darnos más luces, de verdad nos va a ayudar muchísimo. Vamos a avanzar, porque es bastante extenso esta parte. Si logramos, como decía el profesor, nosotros ubicar estas fechas de manera acertada, pues no acertada, como muy cercana, porque recordemos que no habrán fechas como tan precisas por la cronología tardía, la temprana, pero si logramos ubicarnos los personajes, los libros, pues vamos a lograr de verdad muchísimo. En lo personal es una historia que es una materia que me parece bastante importante. Aquí entonces en la sincronía miremos que acá hay unos relatos donde se centra, porque estos libros, y cuando la época de Moisés, pues relatan bastantes cosas, pero son los mismos personajes, pero acá sí estaban ocurriendo otro montón de cosas. La conquista, entonces vamos a la conquista de la tierra prometida, sale Moisés de la escena, y entonces en el año 1250 aparece, recordemos, este hombre llamado Josué, con todos los demás, pero digamos el central es José. Aparecen todas estas situaciones, y esto tiene un desarrollo más o menos de 50 años. Ya nos vamos acercando un poco más, año 1250 al 1200, y ocurren, bueno, todas estas cosas cuando ya allí aparece, cuando llegan a Egipto, aparecen diferentes momentos, e incluso algo para en este momento acercarnos un poco. Se habla, por ejemplo, de que aquí en la época de Josué
usaban el hierro, cuando todavía no había llegado la época del hierro. En algunos lugares de las civilizaciones apenas estaban desarrollando y era casi imposible que Josué pudiera tener ya una espada en su mano. Pero el relato bíblico tiene unos anacronismos, pero no quiere decir que estén diciendo mentiras, sino que era una manera de poder ilustrarnos a nosotros cómo eran las cosas. División de la tierra, Israel se establece y ya está como más firme, y acá están ocurriendo otro montón de cosas. Vamos a intentar irnos más por esta parte de la cronología bíblica. Año 1200 al año 1050, y aquí también hay unas imprecisiones donde también se hace como se amplía la brecha, sobre todo de la cronología temprana y la tardía. Es la época de los jueces, porque para algunos suman un juez, los años que estuvo un juez, luego el otro juez, y lo suman todos, y esto da 400 y algo de años. Pero realmente la Biblia nos enseña que apenas existieron como 2 jueces que gobernaron sobre todo Israel. Más bien eran aquellos que gobernaban sobre una tribu. Entonces ocurría algo: mientras este estaba gobernando en una tribu, otro estaba gobernando acá, y entonces no se puede sumar como tal, que es en el error, como nos enseñaba, donde han caído algunos estudiosos. Pero realmente un relato más acertado da más o menos 150 años, donde está la época, la edad de hierro, la primera parte. Ahí están Barak, Débora, Gedeón, Elí, Samuel, estos personajes. Aquí ocurren reformas militares. ¿Por qué reformas militares? Porque la nación viene de un montón de años de esclavitud. La nación nunca antes había estado como tan conformada. Entonces aquí tienen que llegar esas reformas militares. Todavía no son un reino, todavía no son una nación fuerte, sino que es un pueblo en desarrollo. Entonces aquí ya se hizo necesario que hubieran ciertas reformas. Algunos usados para estos fueron, por ejemplo, Barak, Gedeón, que tiene tremenda conquista. También aquí llama mucho la atención Samuel, que se conoce como un estratega militar también. Y todos sus personajes están aquí, y es una época de reformas entonces, donde ellos estaban como acomodando, no al nivel de otros ejércitos u otros imperios, como el egipcio o algo así, pero sí ya se iban organizando un poco más. Aquí entonces encontramos el matrimonio de Ruth, la oración de una madre, la muerte de un sacerdote, bueno, diferentes historias. Y acá, como decíamos, van ocurriendo cosas. No nos vamos a centrar mucho allí para no crear entonces confusión. Seguimos un poco más. Ya llega la época, bueno, seguimos en la época de los jueces, y aquí aparecen entonces libros. ¿Qué libros podemos ubicar allí? Vamos a devolvernos acá. ¿Qué libros están allí? Bueno, pues es más fácil porque no son tantos. Está entonces el libro, nos volvemos a perder. Está el primer libro de Samuel, estábamos mirando ahorita allí, y está el libro de Ruth, por ejemplo. La verdad es que no son muchos, entonces es más fácil de poderlos memorizar. Está los jueces, por supuesto, está Ruth, y la primera parte del primer libro de Samuel. Esto nos sirve, recordemos, para ubicarnos. Llegamos entonces al Reino Unido, que es donde ya la nación pide rey. Dios responde a ello, y entonces les da la oportunidad de tener un rey, y allí va a aparecer este personaje polémico. Personalmente me gusta mucho cómo comenzó Saúl, más no la manera en que terminó. Aparece Saúl, donde entonces viene Saúl, que está en el 1050 hasta el 1010 a.C. Aparece David, 1010 hasta 970 a.C. y Salomón, que es la época donde la nación alcanza la mayor robustez o la mayor envergadura como nación.
que estudiamos en la clase anterior de geografía. Aquí es cuando ya la nación está mucho más robusta, fuerte, pero lamentablemente fue el momento más delicado y es donde viene la ruptura, donde ya el reino pues se divide. Ya aquí estamos más cercanos, nos ubicamos en el año 931 antes de Cristo, por supuesto. Entonces acá ubicamos libros como primera carta de Samuel, después del capítulo 8, es decir, donde termina, hablábamos ahora, la época de los jueces, comienza toda esta gran historia que muchos de nosotros conocemos, manejamos, entendemos, donde está el llamamiento de Saúl, cuando Saúl es ungido, cuando la pelea con David, Salomón y todo lo demás. Nos estamos ubicando entonces, esta época es más fácil de recordar, por lo menos para mí, 1050 hasta el 931 antes de Cristo. Seguimos un poco más del Reino Unido. Bueno, recuerden que David fue ungido 3 veces. La captura de Jerusalén por David. Vamos a avanzar un poco más para tratar de abarcar mayores cosas. Aquí recuerden que es donde se construye el templo, muy importante también el gran templo, porque fue el mejor momento para la nación de Israel, donde estaban pues como mayormente bien en la parte económica, como gobierno. Salomón, digamos, no tuvo tanto problema para gobernar, en el caso como Saúl. Y aquí entonces hubo una influencia fenicia en Israel en tiempo de David y Salomón, que también produjo ciertos cambios. Pero vamos a avanzar, quiero que lleguemos a la división, porque allí hay realmente cosas muy, muy interesantes. El reino dividido, reino del norte, reino del sur, drásticamente la nación como tal se quiebra, se rompe, quedamos con el reino del sur, la nación de Judá. Esta llama mucho la atención porque hay cosas muy curiosas, muy interesantes que encontramos acá. Y la otra parte que es el reino del norte, estamos hablando de Israel, pero entonces ya se divide, 931 al año 586, gran parte de los profetas existen acá en esta época o estuvieron allí presentes, que era precisamente para poder, miramos por acá, como para llamar en ese momento la atención. Aquí ya entonces dejamos la historia profana o lo pagano, lo que está pasando allá, para centrarnos como tal en la nación. Pero ya se divide. Reino del norte se llamó Israel o Efraín, y Reino del sur, entonces, bueno, muy claro para nosotros, Reino de Judá. La capital, como sabemos, Samaria, la capital de Judá, entonces era Jerusalén. Está conformado por 10 tribus y ese por 2 tribus, cosas que muchos ya manejan, pero aquí sí vamos a ver cosas interesantes. El reino del norte tuvo 19 reyes, pero algo curioso, todos fueron malos, no quisieron agradar a Dios, no andaban con las cosas de Dios, ninguno agradó al Señor. El primero quedó allí Jeroboam, pero acá ocurren varias cosas curiosas, y es que hay 19 reyes más una reina, cosa que de pronto muchos no sabíamos, y era Atalía, que viene como hija de Jezabel. Aquí aparece Atalía, ahorita vamos a ver algo más de ello. Hay 19 reyes y una reina, pero dice que 8 agradaron al Señor. Uno pudiera pensar, bueno, qué bueno que todos qué bien que todos hubieran agradado al Señor, pero pues estamos contando historia, ya pasó, pero por lo menos 8, y entonces estos 8 resultaron siendo algo bueno para la nación, porque vamos a ver cómo realmente trajeron bendición, trajeron buenos momentos. El reino del norte, el último fue Oseas, hasta que ellos ya son llevados cautivos. Y aquí va a pasar algo tremendo con Israel, con la parte de Efraín o Israel, los del norte, son llevados cautivos por Asiria en el año 721, pero ellos no vuelven, no regresan, ellos nunca regresaron. Pero acá llega un poco más tarde, como tal, el castigo, la disciplina de Dios. Llega en el 586, recordemos que llega a través de Nabucodonosor, el relato que está de manera un poco clara allí en Daniel capítulo 1. Nabucodonosor viene, castiga, porque Dios lo manda a castigar, pero ellos luego regresaron.
así sea en 3 grupos, regresaron cansados, con muchas cosas, pero regresaron. Pero el reino del norte no regresó. Uno pudiera pensar que fue gracias a que esos 8 agradaron al Señor. El último rey aquí en el reino del norte fue Oseas, fue llevado cautivo por Asiria. Bueno, esto ya lo pasamos. Seguimos. Bueno, aquí ya nos comienza a contar un poco más de los reyes, pero yo me encontré con un dato por acá que se los voy a mostrar, que es muy interesante de observar, que nos va a ubicar un poco. Vamos aquí, vamos a ir acá. Me pareció muy interesante este cuadro porque entonces habla de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Entonces habla, y aquí comienza en el reino del norte, dice que Jeroboam malo, Nadab malo, Baasa, Ela, y también el tiempo que reinaron, cosa que también nos va a ubicar mucho, y a la vez los profetas. ¿Qué pasó? ¿Qué profeta había en cada uno? Este cuadro es muy interesante y, como decía nuestro profesor Luis Rincón, si pudiéramos atesorar eso acá y podernos como grabar, así como la gente se aprende muchas cosas de la vida cotidiana, podernos grabar estos datos que me parecieron muy interesantes, pues sería muy bueno. Aquí hay algo curioso, hay alguien que reinó aquí un mes, por allá había alguien que reinó 7 días y eran malos. Acá aparecen entonces los profetas, Elías, Micaías, Eliseo, pero acá en el reino del sur entonces aparece Roboam, 17 años, malo, otro regular, otro bueno, regular, y aparece cuál era el carácter de ellos, y a la vez entonces los profetas, quienes estuvieron trabajando allí. También me pareció esta parte muy interesante que podamos nosotros grabárnosla. Y aquí vamos a mirar algo, y es Atalía. Dice que reinó 6 años. Bueno, paradójicamente fue mala. Pero reinó 6 años en el año 841 al 835 antes de Cristo. 6 años, ahí está. Entonces, esta mujer que también tuvo la oportunidad de reinar sobre la nación de Israel. Volvemos por aquí para seguir y ya ir cerrando este tiempo que estamos estudiando. Realmente poder comprender esta parte, de poder ubicar estos reyes, poder ubicar, aquí ya está un poco más desglosado lo que estábamos mirando en el cuadro, nos va a ubicar mucho tanto en los libros, nos va a ubicar mucho en los profetas. Entonces, a la hora de poder enseñar a las personas que están tan sedientas y poder estudiar, vamos a de verdad tener un mayor acercamiento, una mayor comprensión. Estudiando esta parte, yo lo comparaba mucho con para nosotros hoy contar la vida. Es más, hay muchos programas hoy en día acerca de historia de la Primera Guerra Mundial. Estos días mi hija estaba viendo algo de las comidas rápidas y eso te da una comprensión de este año. En este año se desarrolló el cine, aquello. Más nosotros al ser esos futuros y ya en proceso teólogos, pues nos va a ayudar mucho el comprender los tiempos, qué estaba pasando en cada lugar, y además es un área bastante amplia porque habría que entrar a profundizar allí desde la época de la historia primitiva, Génesis 1:11, y allí habría mucho por escarbar. La época, por ejemplo, del exilio, había mucho por estudiar, la época de los jueces, pero realmente esta materia también me parece que es de primera necesidad para cualquier persona que quiera, a estudiar la Biblia, estudiar un poco más a fondo la Biblia, pero número 2, a la hora de enseñar, definitivamente es una excelente herramienta que nos va a ubicar muchísimo en toda, allá, a la hora de enseñar, a la hora de leer Deuteronomio, qué estaba pasando allá, qué año estábamos,
a la hora de leer la época de los jueces, saber, esto era más o menos 1200 antes de Cristo. A la hora de leer David, por ejemplo, David estaba más o menos allá en el 1010, en el 1000 antes de Cristo. Nos va a ubicar, y si logramos incluso hacer una sincronía con otras cosas que pudieran estar pasando afuera, con la época del hierro, la época del bronce, la época de los desarrollos de instrumentos, de la literatura, pues definitivamente es una excelente herramienta. Bueno, pues esperamos que podamos tener por lo menos algunas luces de lo que es la cronología bíblica, que insisto, habrá mucho más por seguir estudiando, y en mi caso pues apenas voy allí, porque digamos este es el comienzo, pero quisiera profundizar y sobre todo, como decía el profesor, poderse uno grabar bien toda esta parte que me parece que es algo drástico que debemos realmente como teólogos o estudiosos de la Biblia y a la hora de enseñar tener muy presente. Muchas gracias a todos.